Se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, el tema de nuestra clase de hoy sería arteria carótida externa, con sus colaterales y respectivas terminales. La arteria carótida externa. ¿Qué es la arteria carótida externa? Sería la continuación de la arteria carótida primitiva. Representa la continuación de lo que sería la arteria carótida primitiva. Y vamos a ver lo que sería su trayecto y su división. ¿Cuál es su trayecto? Esta arteria va por una de las paredes, sería la pared lateral de la faringe, y describe una concavidad cerca aproximadamente 3 a 5 centímetros de la articulación temporomandibular, en donde se divide o se bifurca en dos arterias. Es decir, ahí se divide y da nacimiento a dos arterias, que serían la arteria temporal superficial y a la arteria maxilar interna, perdón. Esas serían las bifurcaciones de la arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa es la continuación de la arteria carótida primitiva, pero se considera como uno de sus terminales. La arteria primitiva pues, termina por arteria carótida externa, carótida interna y occipital. Entonces nosotros estamos hablando de una de las terminales o terminación de la arteria carótida externa. Hablando un poquito de su trayecto. En la primera parte de su trayecto, esta arteria se halla situada profundamente. Aquí podemos observar la arteria carótida externa. Se encuentra debajo de la glándula parótida y el músculo digástrico, en donde se relaciona por dentro con la bolsa gutural y el nervio glosofaríngeo. Aquí podemos observar su trayecto. En su segunda porción se encuentra situada entre la bolsa gutural, la glándula parótida y el asta mayor del hioides. Emite ramas para lo que serían las glándulas salivales, la bolsa gutural y los ganglios linfáticos vecinos que se encuentran en la región. Ahí ustedes se pueden ubicar cuando se hace una disección, por ejemplo, se le extrae la mandíbula a la cabeza y ahí se encuentra la arteria carótida externa, adosado a la faringe y a la bolsa gutural. La bolsa gutural, por ejemplo, es una bolsa, digamos, ¿verdad? Es un espacio que posee solamente los equinos poseen la bolsa gutural. Y se cree que tiene participación en el calentamiento del aire, que es inspirado por el animal. Otros animales no poseen bolsa gutural. Esta arteria carótida externa emite algunas colaterales, específicamente tres principales: la arteria maxilar externa, la arteria masentérica y la arteria auricular posterior. En cuanto a sus ramas terminales, emite dos ramas terminales que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Estas tres primeras serían sus colaterales y sus ramas terminales estas dos. Vamos a hablar un poquito de las arterias colaterales principales. Primeramente, la arteria maxilar externa. Esta arteria maxilar externa se origina sobre la arteria carótida externa y se dirige también por la pared lateral de la faringe. A la altura del centro del estilo hioideo da origen a una arteria que se denomina arteria lingual. Esta arteria lingual irriga todo lo que sería la lengua. Luego, esta arteria lingual emite otra arteria denominada arteria facial,
Esta, esta arteria maxilar externa, la arteria lingual, por ejemplo, es la arteria principal de la lengua. En este caso nosotros estábamos hablando de generalidades aquella vez. Y vimos las arterias que algunos tienen un trayecto recto, otros tienen trayecto en forma de zigzag, ¿verdad? Entonces, esta arteria lingual es una de esas arterias. ¿Por qué? Porque depende del estado de la lengua. Cuando la lengua se contrae, esta arteria se tiene más todavía un trayecto de zigzag. Luego, cuando se alarga la lengua, se vuelve recto. Esta arteria facial se divide en arteria nasal dorsal, sería que vendría a irrigar la parte dorsal de la nariz, y la arteria angular del ojo. Aquí en este punto podemos ver lo que sería la arteria angular del ojo. Aquí tenemos la arteria facial, la arteria angular del ojo sería esta que estoy señalando, y la arteria nasal dorsal sería esta. Esta arteria maxilar externa, ahí en el punto donde sale de la cara interna del maxilar inferior, se inflexiona en una escotadura y sube por el borde craneal de un músculo que se llama macetero, junto con una vena y un canal. Ahí se encuentra una estructura que se llama ABC, arteria, vena y canal. Es un canal de un conducto de la glándula salival. Entonces, en ese punto donde se inflexiona esa arteria, en una porción recta y acodada a la mandíbula más o menos, ahí donde la doctora le está mostrando, en ese punto en el caballo y en todos los animales sirve para tomar el pulso. En el tercer curso van a hacer semiología y los doctores ahí le van a enseñar en dónde se toma el pulso. Y ese es uno de los puntos en donde se le toma el pulso a los animales. En su curso, la arteria maxilar interna nuevamente emite algunas colaterales. Algunas de ellas son la palatina ascendente, que se distribuye por toda la faringe, el paladar blando y la amígdala. Luego tenemos a la arteria lingual, que irriga todo lo que sería la lengua, es la arteria principal de la lengua. La arteria sublingual, que envía ramas a los músculos y a la piel que están situados en el espacio mandibular. También a los ganglios linfáticos mandibulares y a la glándula sublingual. La arteria labial inferior. Esta arteria da ramas para lo que serían los músculos y la piel de esta región. Luego tenemos a la arteria labial superior, que se distribuye, como lo dice su nombre, por todo el labio superior. Y por último, a la arteria nasal lateral, que esta arteria se encarga de irrigar a lo que serían las ventanas de las narices, aquí, en los hollares. O sea que toda la parte de la cabeza, que es lo que corresponde a los labios, a la lengua, a la parte lateral de la cavidad nasal por afuera, todo eso está irrigado por ramas de la arteria maxilar externa. Continuamos con las ramas terminales de la arteria maxilar externa. Son dos terminales, como les dije, la arteria nasal dorsal y la arteria angular del ojo. Aquí se puede observar en esta imagen la arteria angular del ojo y la dorsal de la nariz, que es esta. También tenemos en esta imagen la dorsal de la nariz. Son arterias muy bien evidenciadas cuando se hace la disección y cuando se extrae la piel de la cabeza del animal. Se notan perfectamente esa arteria en la disección. La arteria nasal dorsal, por ejemplo, se distribuye por arriba de la cavidad nasal.
hace rato estábamos hablando de nasal lateral, lo que se distribuye por afuera de los hollares. Este se distribuye por arriba de la cavidad nasal. Y la angular del ojo es una arteria que se va hacia el ojo, como su nombre lo dice, e irriga a los músculos del ojo, al párpado y a todos los músculos de la región. Pasamos a la segunda colateral, que sería la arteria massetérica. Esta arteria, como bien sabemos, nace de la arteria carótida externa. Se dirige debajo de la glándula parótida y alcanza lo que sería el borde posterior de la mandíbula, en donde se termina por dos ramas que se colocan sobre este mismo borde. Se dice que se coloca a caballo. ¿Por qué? Porque hay dos ramas. Uno pasa por debajo del músculo macetero y otro por arriba. O sea que uno se va internamente y otro se va externamente para colocarse e irrigar totalmente el músculo macetero. Aquí esta que estoy señalando es la arteria massetérica. La arteria auricular posterior. Esta arteria se dirige también debajo de la glándula parótida, pero va detrás de lo que sería el pabellón de la oreja, en donde se divide en 4 ramas que se distribuyen por la piel y lo que serían los músculos del oído externo. Estas serían sus 4 ramas: la arteria auricular profunda, la arteria auricular lateral, arteria auricular intermedia y la auricular medial. Todas irrigan a lo que serían la piel y los músculos del oído externo. Ahí tenemos que imaginarnos por el pabellón de la oreja. Más o menos tiene la constitución de una hoja, ¿verdad? Una hoja cualquiera de un árbol. Y por eso es delgado, la piel es delgada en esa región y las arterias son bastante evidentes. Todas esas arterias podemos ver a simple vista en el pabellón de la oreja, por detrás del pabellón de la oreja, y otro que irriga el pabellón por adentro del pabellón. Esas eran las ramas colaterales de la carótida externa. Ahora veremos a las ramas terminales. La primera rama terminal sería la arteria temporal superficial. Esta es la rama más pequeña de las dos terminales. Se va por arriba entre la glándula parótida y la bolsa gutural y luego emite algunas colaterales, que serían la arteria auricular anterior y la arteria transversa de la cara. O sea que hay dos ramas ahí, ¿verdad? Uno que se va hacia arriba y hacia atrás, lo que es la arteria auricular anterior, ¿verdad? Se continúa detrás de la articulación temporomandibular para irrigar la parte interna del oído, o sea, del pabellón de la oreja. Esta que estoy señalando sería la arteria transversa de la cara. Esa es otra arteria que viene hacia adelante también, más o menos es vecino de la arteria massetérica, un poco más por arriba nomás se encuentra la arteria massetérica. También la rama del músculo macetero y los músculos que se encuentran en esa región. La arteria maxilar interna es la segunda rama terminal y es la más gruesa de las dos. Se sitúa por dentro de lo que sería el cóndilo de la mandíbula. Esta arteria describe una curva en forma de S y está en contacto con el saco gutural. Sigue después para penetrar en el canal alar, en donde emite ramas. También cuando atraviesa el canal alar emite ramas, y cuando atraviesa totalmente, es decir, cuando sale. Estas serían las arterias que forma en su trayecto. Como les dije, antes de penetrar en el canal alar, en el interior y después de salir del canal alar.
Son arterias que deben tener en cuenta en conmemoración al tiempo y todo eso, ¿verdad? Son arterias que ustedes deben tener en cuenta como para citar, ¿verdad? Porque si vamos a estar describiendo toda esta arteria, eh, prácticamente sin ver, ¿verdad? Es demasiado complicado. Entonces, todas estas terminales colaterales están más para ser citadas. Entonces, en este caso, cuando ustedes describen una arteria, ustedes deben describir la arteria o el tronco principal. Eso es lo que deben saber bien. El resto, le damos a la oportunidad para que puedan citar. O, ya que en nuestro examen ustedes ya saben cómo se presenta, se puede presentar en falso verdadero, todo eso, entonces, ustedes deben saber, entonces, que una arteria corresponde, una colateral corresponde a una arteria, ¿verdad? Esquema lo que tienen que hacer para estudiar. La arteria palatina mayor sería la continuación directa de la arteria maxilar interna. Se encuentra un poco por detrás de los caninos y tuerce hacia adentro, en donde se anastomosa con la del lado opuesto para formar la arteria palatolabial. Esta nuevamente emite dos ramas laterales que se distribuyen por el labio superior y el nasal lateral. También emite ramas colaterales para irrigar a todo el paladar duro, el velo del paladar y también a la mucosa del suelo de la cavidad nasal. Por eso la arteria palatina se distribuye en todo lo que es el paladar, ya sea blando o duro. ¿Alguna duda que tengan? Deben de saber que es muy difícil presentar imágenes para nuestras clases y hacemos todo lo posible y les presentamos todo lo que encontramos. Por eso es que yo le digo, ¿verdad?, que deben estudiar ustedes con esquemas, con esquemas. Lo que tienen que saber es el tronco principal y luego las colaterales, las terminales, no le vamos a exigir, o sea que no le exigimos no para que describa, pero por ahí surge preguntas de falso verdadero o marcar lo correcto. En ese caso sale eso. Entonces ustedes por esquema lo que más tienen que guiarse, no para describir. Si estábamos en clase presencial, esto se describe los troncos principales en un examen. Pero en este caso tenemos un reglamento de los exámenes, cómo deben presentarse, entonces ustedes ya saben. ¿Alguna duda que quieran aclarar? Ahora es el momento. ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Se entendió? ¿En qué nosotros? La pregunta va para todos, ¿verdad? Cuando empezamos la clase yo le pregunté por la arteria carótida externa. Rama terminal de qué arteria es la carótida externa. Hace 10 minutos que yo le hablé de esto, a ver si algo fijaron. Para saber si están más o menos ubicados. ¿Rama de qué es la arteria que desarrollamos hoy? De la carótida primitiva podría ser. Sí, muy bien, Benítez. Es rama terminal de la arteria carótida primitiva. ¿Cuántas ramas terminales tiene la arteria carótida primitiva? ¿Y cuáles son? ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida primitiva? Si alguien puede decir.
Pónganse la pila, chicos y chicas, y estudien, lean, infórmense, porque si bien por ahí pueden pasar fácil los exámenes, ya sabemos que demasiado lo saben rendir, pero no sabemos cómo rinden, pero los primeros tiempos cuando empezó desde el año pasado, el primer examen nomás es que tuvieron problemas, algunos se aplazaron unos cuantos, ¿verdad? A partir del segundo examen ya el 95% pasaron, ¿verdad? Entonces ya saben rendir, pero preocupa el tema de que sepan rendir, pasen sin saber. Nosotros queremos por lo menos